¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Límite 24. Una edición que vamos a tratar de desmenuzar algunas de las cuestiones que han pasado en esta Argentina. Una Argentina, de alguna manera lo titulábamos con estos tiempos modernos, ¿no? Uno tendría que hacer un poquito de historia, ir para atrás y pensar cuando en la década del 80, de los 80 para ser más preciso, Miguel Zavaleta, un músico argentino, tenía una banda, era Suéter, cantaba que había que casarse vía México. Los memoriosos de esa época quizás lo recuerden. Y era muy común hablar, me casé vía Uruguay, me casé vía México, estoy separado, pero de divorcio no, pero me quiero volver a casar, pero no puedo. Digo, la Argentina ha tenido una historia muy particular como tantas, en lo que tiene que ver con los divorcios y en la posibilidad de que una persona pueda reiniciar su vida a través de un matrimonio con otra persona. Hasta tuvo la particularidad que en algún momento de la historia argentina, en el segundo gobierno de Perón, durante un tiempito, nada más, hasta que se lo derrocara Perón, hubo divorcio en la Argentina. Había divorcio y se permitía que esa persona se volviera a casar. Duró un suspiro. Después pasamos por todas las instancias que a usted se le ocurra. Hoy, Código Civil mediante, ya el divorcio parecería que ya no es ese trámite que lleva años y que además hay que exponerse una y otra vez, desgastante para situaciones que además no siempre terminan de la mejor manera. Nadie se divorcia porque sí. Pero además, en esta Argentina hay cuentas pendientes y una de ellas tiene que ver con los jubilados, con la tercera edad, con el 82% móvil, cosas que también hace muchísimos años se plantearon legalmente y quedaron en la historia y que quedan postergadas. Pasamos de una Argentina donde el matrimonio era una base tomada desde la fe, desde la convicción católica que reconocía la Constitución, a un matrimonio igualitario. ¿Cuántas cosas pasaron en el medio? Bueno, entre ellas este nuevo Código Civil y Comercial que tenemos en Argentina, y por eso en un ratito vamos a charlar con un especialista para que entendamos todos un poquito mejor qué está pasando en esta Argentina donde tenemos un divorcio express, pero una deuda pendiente con nuestros abuelos. Dale. Otro aspecto importante es la familia, porque la familia, nosotros tenemos un modelo de familia en el Código Civil que fue la familia católica. Luego se hizo una modificación y se puso la ley de matrimonio civil. Después vino otra gran discusión con el divorcio, luego otra gran discusión con el matrimonio igualitario. Siempre se anunciaron grandes catástrofes y grandes discusiones, y la realidad es que esas transformaciones luego se fueron adaptando porque coincidían con lo que la sociedad estaba desarrollando y practicando. Entonces el criterio acá fue algo similar, es decir, nosotros no podemos en la ley imponer un modelo de familia, que esto es la discusión que a veces se plantea. Bueno, algunos dicen, yo quiero que la familia tenga hombre, mujer y 2 hijos. Y entonces hay que legislar para que eso influya en la sociedad. Bueno, nosotros pensamos que lo que tenemos que regular son situaciones para solucionar problemas de la gente y no imponerles modelos. Los modelos los decide la gente. Está con nosotros Gastón Riquelme, abogado, pero además un hombre de la casa, habitual columnista en M20 aquí en esta señal, y queríamos justamente, bueno, convocarlo
para charlar un poco de estos temas, ¿no? Primero, gracias por venir, Gastón. Gracias a ustedes por invitarme y desde ya aclararte primero, viendo acá el informe de Lorenzetti, que comparto un poco lo que él dice de la familia, por una cuestión de que es muy difícil, incluso hasta para los libros de Derecho, cuando nosotros estudiamos en la Facultad de Derecho, establecer qué es la familia o el concepto de familia. Tenemos hoy por hoy muchas familias que son tal vez ensambladas, en donde quizás están viviendo primos con tíos, porque le faltan los padres o le faltan familiares directos, y muchas veces eso también lo tenemos que considerar como que es una familia, porque están... Sí, o lo más común, ¿no? Digo, mamá divorciada, papá divorciado, se unen, hijos de una familia, hijos de otro, terminan siendo hermanos de alguna manera en una convivencia cotidiana, donde surgen derechos, pero también surgen obligaciones para alguien que por ahí legalmente no es el padre. Claro, exactamente, y por eso la modificación del código, si bien en algunos aspectos fue un poco resistida, ¿sí? Porque fue un poco apresurada tal vez, en algunos aspectos quizás es beneficiosa con respecto al matrimonio igualitario. Desde ya es algo que está fuera de discusión. Con respecto a la posibilidad de divorciarse también, hasta hace un tiempo teníamos el problema de que existían causales objetivas de divorcio, que para divorciarse había que o tenía que pasar determinada circunstancia, y en el caso de que no ocurriera eso había que recurrir al paso del tiempo. Por ejemplo, si una persona quería divorciarse tenía que esperar 3 años de estar separada sin voluntad de unirse con esa persona, y había que ir a justificarlo al juzgado, incluso hasta con testigos de que esa persona no estaba más conviviendo con esa persona para que se otorgara el divorcio. Algo que en algún momento se planteó como si fuera un disparate. De hecho, se plantearon inconstitucionalidades por ese tipo de causas, que en algunos juzgados fue bien receptado y se pudo la gente divorciar quizás de manera similar a como está establecido ahora en el Código. Y bueno, todo eso generó, todos esos antecedentes, todas esas causas, generó que hoy por hoy se incorporara la posibilidad de divorciarse con la sola voluntad o la sola petición de una parte de querer divorciarse, ¿no? Antes de volver con la cuestión del divorcio y los cambios más significativos en este nuevo código, quiero volver a lo del titular de la Corte Suprema Argentina, cuando él decía: algunos pretenden, ¿no?, que los legisladores legislen en función del pedido de algún sector social, y otros pretenden que seamos nosotros los que establezcamos leyes para ordenar la sociedad de alguna manera, cuando en realidad tendría que hacer al revés, digamos, nosotros entender qué es la sociedad, porque me quedo con una frase que él dijo, cada vez que hizo algún cambio, yo recuerdo cuando fue el divorcio, fue pero peleado por la Iglesia, que le generó dolores de cabeza al presidente de entonces, a su gobierno. La idea era que esto iba a explotar socialmente, que al día siguiente millones de personas se iban a divorciar, que al día siguiente... Y no pasó, digo, desde lo jurídico, desde un hombre de leyes como sos vos, ¿compartís esta idea que hay que escuchar y ver lo que la sociedad va reclamando para, en función de eso, ir modificando? Sí, por supuesto. De hecho, todo cambio siempre tiene algún nivel de resistencia por algún sector, porque no todos pueden estar de acuerdo y no se puede legislar exclusivamente para todos. En esto sí comparto de que se legisla para solucionar determinadas situaciones, y sobre todo situaciones como esta que te comentaba recién, que ya estaba muy aceptada, de hecho, por causas anteriores donde se planteaba la inconstitucionalidad de no tener que esperar para divorciarse. Una persona que se quería divorciar, ¿por qué tenía que esperar determinado tiempo o por qué tenía que haber una causal objetiva cuando esa persona tal vez decide terminar la relación y no quiere continuar más con esa persona? ¿Por qué tenía que ir a darle explicaciones a un juez de familia? Y además, esa situación muchas veces de conflicto. ¿Te pasó, digo, en tu vida profesional algún divorcio, sin dar nombres obviamente, pero algún divorcio donde las partes estaban muy peleadas? Digo, esto se sabe, pasa, donde plantearle, decir, mire, tienen que esperar, tenemos que ir al juzgado una vez, tenemos que ir otra vez. ¿Te pasó esto de una pareja que se estaba disolviendo porque la situación ya era absolutamente imposible y tener que compartir estos momentos? Bueno, han pasado muchas cosas. Una es esta, de tener que esperar y que las partes se quieran divorciar cuanto antes porque ya la relación era insostenible, y de hecho hasta incluso tenían ya sus parejas nuevas. Entonces era ridículo tener que esperar un tiempo prudencial para otorgar este divorcio.
divorcio, no solo por una cuestión afectiva, sino también por una cuestión tal vez patrimonial, para poder ya tener cada uno su patrimonio y poder, por ejemplo, comprarse una propiedad, comprar un auto y no tener que correr el riesgo después de tener que compartir esa propiedad como si fuera un bien ganancial que fuera en común para la pareja, ¿no? Este es un supuesto que sucedía mucho, ¿no? Así que... Y otro punto que me quedé pensando, que lo hiciste referencia, cuando estaban separados, porque todavía no estaban divorciados, pero además cada uno tenía su pareja. Si yo no recuerdo mal, en el antiguo código estaba la cuestión de la infidelidad y la culpa. Había un responsable o un posible responsable en el divorcio. Digo, hasta correr ese riesgo, que alguien dijera, mira, yo tengo una pareja nueva porque me separé hace 2 años, pero no pasaron los 3 y me pueden considerar que estoy siendo infiel a mi mujer. Bueno, en estos casos, de hecho, muchas veces aconsejaba que trate de mostrarse lo menos posible. Hay que esconderse. Y de hecho hubo algunos planteos donde también la justicia resolvió a favor de que, si bien estaba con otra persona, no se lo consideraba infidelidad porque ya estaban separados. Si bien la separación no estaba hecha de manera formal, era una separación de hecho, no de derecho, como existía antes, se consideró, y de hecho hay jurisprudencia al respecto en esos casos puntuales, ese tiempo puntual, donde hubo, por ejemplo, una jueza, si no me equivoco, de Rosario, que entendió de que esto no era infidelidad y que no se podía atribuir la culpa del divorcio a este cónyuge. La consecuencia directa de la culpa era que el cónyuge culpable tenía que pagar las costas del procedimiento, ¿no? Tenía que pagar las costas del juicio y hasta de hecho la mujer podía llegar, la mujer o el hombre, depende de cómo sea la situación, tenían que hasta incluso pasar una cuota alimentaria por esa culpabilidad que tuvo en la ruptura del matrimonio. Sí, según el caso bueno, puntual, he conocido un caso que hasta en la división de bienes lo afectaba, digamos, porque como había una responsabilidad, una culpa. Claro. Bueno, ¿qué pasa con el nuevo código con esto de la culpa? ¿Desaparece la cuestión de la culpabilidad, de la infidelidad? Esto no se habló, pero no quedó claro. Bueno, desaparece por completo, desaparece las causales objetivas, desaparece el tiempo que hay que esperar y aparece esta figura que muchos la denominaron el divorcio express, en donde cualquier persona se puede presentar al juzgado y solicitar el divorcio. De hecho, tengo una experiencia del año pasado. Recordemos que el código empezó a regir a partir de agosto del año pasado. Yo tenía actualmente un divorcio iniciado por el código viejo y a partir de agosto el juzgado mismo nos pidió que readecuemos los divorcios anteriores al nuevo código. Entonces, esta readecuación implica que la persona solamente tiene que manifestar que se quiere divorciar y solamente tiene que presentar una propuesta. Es una propuesta que se presenta por escrito, se celebra una audiencia para acercar esta propuesta al otro cónyuge, que sea relativa a los bienes que quedan, que sea relativa a la tenencia, a los alimentos en el caso de que haya un hijo, y con eso pasa directamente a despacho el expediente y la persona procede a divorciarse, ¿no? El juez los divorcia. Esto siempre y cuando no haya oposición de la otra parte a esta propuesta y diga, no, bueno, yo esta propuesta con los bienes no la acepto, o este tipo de alimentos, este tipo de tenencia yo no la quiero que sea al revés. Entonces puede demorar con eso, pero por supuesto los tiempos se avanzaron muchísimo a comparación de antes, ¿no? Algunos especialistas decían que no quedaba claro la cuestión de los deberes conyugales, ¿no? Algo que estaba tipificado en el código anterior, y el tema de los bienes compartidos, ¿no? ¿Qué pasaba? Si yo sumaba cuando me casaba y tenía mis propios bienes, ¿cómo se incorporaban? ¿Qué pasaba con los bienes que se adquirían durante el matrimonio? ¿Cómo quedó resuelto todo eso? Bueno, esto quedó resuelto al día de hoy. Tenemos 2 esquemas, tenemos uno nuevo. El esquema anterior se sigue manteniendo, que es el régimen de una comunidad matrimonial, donde en el caso de divorcio los bienes gananciales se van a distribuir en partes iguales, sin importar quién los haya aportado al matrimonio, ¿no? El caso de que el hombre esté trabajando y la mujer no, en ese caso se va a manejar como se manejaba antiguamente. En el caso de que existan bienes gananciales, se van a distribuir en partes iguales, un 50% para cada uno de los cónyuges. ¿Qué pasa con la incorporación del Código Nuevo? Se establece un régimen nuevo, que es el régimen de separación patrimonial. En el caso de que los cónyuges opten por esto, lo tienen que hacer con antelación a la celebración del matrimonio. En el caso que opten por este régimen, si los dos están trabajando, en un caso concreto que los dos estén trabajando, en el caso de que se proceda al divorcio, cada uno va a mantener los bienes gananciales que produjo durante el matrimonio. O sea que se elimina la posibilidad de poder reclamarle al otro cónyuge, bueno, vos ganaste tanto, me tenés que dar el 50% de lo que vos estuviste produciendo durante el matrimonio. Ahora digo, en la práctica, ¿es fácil de establecer eso, Gastón? En la práctica estamos todavía un poco en pañales con esto porque está funcionando hace poquito, y en la práctica tenemos parejas que optan por una
una cosa o por la otra. En la mayoría están optando por el método tradicional, pero este régimen es algo que viene a solucionar, sobre todo en algunos casos puntuales donde la mujer y el hombre trabajan activamente o tienen una empresa cada uno y quieren dejar establecido que en el caso de que haya una ruptura, cada uno mantiene no solo su patrimonio, sino también su empresa, sus cosas, lo que hayan generado. Esto no solo en el momento del divorcio, digo, o entendí mal, o antes de casarte vos también podés dejar establecido ya tu patrimonio o las reglas de juego para ese matrimonio. No, sí, por supuesto, tiene que ser con antelación al matrimonio, tiene que estar establecido. Y hay otra particularidad, en el caso de que se vayan a casar y pasen por el registro civil y no digan nada, no optan por ninguno de los regímenes, se aplica directamente el tradicional. Van a mantener el mismo régimen de siempre, que es el de los bienes gananciales que van a ser compartidos y tiene una o sea, si comunidad. vos no lo decís antes, queda el anterior. Queda el anterior como se venía manejando hasta ahora. ¿Y cómo es por el excepción, mecanismo? ¿no? Está bien, pero ¿cómo es el mecanismo? ¿A quién se lo informás esto? Bueno, esto es algo que muchos están preguntando. Algunos sostienen que tiene que ser por un acta notarial a través de un escribano, otros manifestarlo ante el registro. Esto va a depender según la jurisdicción, los trámites que haya que presentar. Por eso lo recomendable es que primero, si se van a casar en determinado registro civil, consulten en el registro civil cómo pueden dejar establecido, porque esto va a quedar también en la partida de matrimonio asentado, ¿eh? Si no dicen nada, no queda nada y se entiende que mantienen el régimen tradicional. Ahora, si van a optar por el régimen que es de separación de patrimonio, este régimen novedoso, sí, lo tienen que dejar asentado porque va a quedar asentado en la partida. ¿No tendría que ser al revés? Digo, ¿no tendría que tomarse el nuevo régimen como el válido y el otro como opcional? No, bueno, eso depende según el criterio de cada uno, pero lo que se intentó es mantener las mismas reglas de juego y si a alguno no le servían estas reglas de juego, considera que es más idóneo aplicar este régimen, que puede optar por este régimen directamente, así cada uno mantiene su patrimonio. Hay que entender también otra cosa, que si uno lo analiza, desde el punto de vista que uno lo analice, el método tradicional también era beneficioso. Algunos pueden decir que no, según la situación en la que se encuentren, porque si tenemos el hombre que sale a trabajar siempre y le dice a la mujer que se quede en la casa, cuando finaliza el matrimonio, en el caso de que haya un divorcio, la mujer tiene por lo menos la garantía de que el 50% de lo que se produjo lo va a poder parece tener que ver absorber, ¿no? con lo que decía Lorenzetti, digo, ¿no? La composición de la familia antes, digo, claro, hoy creo que no se da. Pero también hubo otro punto, me parece que está vinculado con esto, que tiene que ver con la posibilidad de herencia, ¿no? Digo, antes los herederos, corregime si digo algo mal, esposa, hijos en primera línea. Sí. Hoy se puede determinar que parte de la herencia se establezca hacia un tercero. Sí, eso es una cosa que suelen consultar mucho y el tema es el siguiente. Antes también se podía dirigir hacia un tercero la herencia, pero no se puede dirigir la totalidad de la herencia. Nosotros tenemos que dejar una parte para los herederos forzosos, es una parte que no puede tocar el causante o la persona fallecida, que cuando se conforme ese acervo hereditario que se va a distribuir, tiene que existir una porción que es para los herederos forzosos. Antes se podía disponer hasta un quinto de ese acervo que yo tengo, de ese patrimonio que yo tengo, un quinto o el 20%, para ser más claros, sí. Y ahora con el código nuevo se puede disponer hasta un tercio o un 33,3%. Esto quiere decir que si yo voy a un escribano y hago un testamento, puedo disponer de mi patrimonio un 33,3% para dejárselo a quien yo considere que me parece más justo dejarlo o para aumentarle la porción a algún heredero forzoso que tenga. Entonces, si yo tengo 3 hijos y le quiero dejar un poco más a uno de mis hijos, puedo utilizar ese 33,3% y dejarle un poco más de lo que le va a corresponder. En el caso de que esta persona no vaya a un escribano, no haga un testamento ni nada, bueno, se va a manejar como una sucesión ab intestato, que quiere decir que no tiene testamento, y se va a distribuir por partes iguales para cada uno de los herederos, en el caso de este puntual de que hayan hijos, en partes iguales para los 3 hijos, ¿no? Gastón, para ir cerrando esta primera parte, cuando apareció el código, me parece uno de los temas de los cuales menos se mencionó, y por ahí voy a pedirte una opinión no solamente profesional, sino de tu pensamiento, desde tu experiencia, tuvo que ver con la muerte digna. Prácticamente no se habló, esto sí aparece en el nuevo Código Civil. ¿Te tocó algún caso donde la familia pidiese ante la justicia finalizar con una vida que ya estaba terminada, pero que legalmente no se podía hacer nada?
No me tocó, lo he hablado en algún momento en el magazine donde yo participo como columnista, es un tema que es bastante difícil, es un tema de que lo que se busca es evitar... primero, por un lado, respetar los derechos del paciente, ¿sí? También acá tenemos un problema según la óptica que uno lo mire. Si uno lo mira desde la óptica médica, un médico va a tratar de hacer todo el esfuerzo necesario que pueda para mantener con vida a ese paciente, y si lo miramos de la vida de un paciente con un problema terminal, vamos a encontrar una persona que va a decir, bueno, pero yo no quiero sufrir más, no quiero que continúen experimentando conmigo y quiero dar un punto final a mi vida. Entonces, y incluso podemos tener una tercera persona que pueden ser los familiares. Seguro. Que los familiares se oponen a esta persona. Yo creo que acá lo que tendría que respetarse es, en el caso de que esté lúcido y con plena capacidad, la voluntad del paciente, ¿no? Si el paciente realmente quiere dar un punto final porque está sufriendo y no quiere continuar, debería respetarse esto y que el médico abone esta posibilidad y bueno, y que pueda terminar con su vida. Lo que pasa es que nos encontramos con muchos problemas acá. Nos encontramos primero con un juramento que tienen hipocrático que tienen los médicos de no matar, o sea, tratar de salvar la vida bajo todo punto de vista. Pero digo, ahora lo que se permite, a mí me tocó, lamentablemente no hace mucho tiempo atrás, una decisión así, lo charlaba con el médico y el médico me planteaba esto. Me dice, a ver, porque cuando vos sostenés una vida desde los recursos técnicos, mecánicos, como ellos dicen, ¿no? O sea, la vida se está sosteniendo porque nada, estamos nosotros moviendo todo artificialmente. Si nosotros quitáramos eso, ya está, claro. La vida terminó. El médico me decía, yo te entiendo y no tiene sentido ya lo que estamos haciendo. Nada, existe siempre el milagro, pero bueno, acá no hay milagro posible. Pero no puedo hacer nada. Aún cuando él tenía la decisión de entenderme y acompañarme en esa decisión, me decía, yo estoy atado. Digo, esto pasó antes de la reforma del código. ¿Hoy cambiaría algo? Hoy cambia algo, pero igualmente habría que tomarlo con pinzas, porque no es tan sencillo, porque esa delgada línea de lo que vos comentabas, del milagro, ¿no? Es un tema de apreciación médica. Y según con el médico que uno hable o con el médico que le toque establecer esta relación médico-paciente, quizás la opinión del médico sea, no, bueno, hay que esperar un poco más, tal vez hay una posibilidad de que esta persona mejore, y ese tal vez interrumpe la posibilidad de que esta persona pueda tomar decisiones con respecto a si quiere que lo desconecten o no, y requiera quizás hacer una presentación judicial para que un juez ordene o no la posibilidad de que esta persona continúe o no con su vida. Es algo bastante delicado, ¿no? Muy delicado. Gastón, ¿te quedas un rato? Sí, dale. ¿Sabes por qué quiero que se quede y que te quedes vos también? Porque si yo te digo que el famoso 82% móvil, que siempre se habla y se pelea y se discute, fue referenciado en los 50, y estamos en el 2016, digo, algo pasa en el medio, o no hablemos más de este tema, listo, tenemos por terminado, o no me mientan más, digo, no mientan más a los abuelos diciéndole, ahora sí, miren que el que viene, si yo estoy, esto lo vamos a solucionar. ¿Qué va a pasar o no? Bueno, después de la pausa lo charlamos con Gastón, dale.